El general José Francisco Gallardo Rodríguez comentó que la captura de Salvador Cienfuegos obliga a revisar el adoctrinamiento y la currícula militar, pues él fue titular del colegio militar y las conductas que le atribuyen en Estados Unidos son equivalentes a traición a la patria. Pues continuando con esto, no solamente es el único militar que tiene miedo y no es al único militar que además deberían de comenzar a investigar luego de la captura de Cienfuegos. ¿Quiénes eran los militares de confianza del general Cienfuegos en su paso por la Sedena? Bueno, al menos 4 militares de confianza ocuparon los cargos estratégicos o de mayor jerarquía y fueron promovidos por el propio general Cienfuegos. Continuó. Como secretario de la Defensa Nacional en México, Salvador Cienfuegos tuvo bajo su mando a un grupo de militares de confianza, supuestamente, que eran los que trabajaban con el crimen organizado, que ocupaban los cargos estratégicos de mayor jerarquía y quienes meses antes de su retiro del ejército, retiro del ejército, o sea, formaron parte, termina el sexenio de Peña Nieto y curiosamente los generales de confianza, los que se metieron en todo esto, salen también porque ya era su jubilación, curiosamente. Quienes meses antes de su retiro del ejército fueron promovidos por el propio general para relevarlo en el cargo de secretario. Eran al menos 4 los militares cercanos a Cienfuegos, 2 de ellos activos actualmente. Entonces, si 2 de ellos están activos actualmente, ojo, gobierno mexicano, deben investigarlo. Si bien es cierto, el día de ayer le hicieron la pregunta al presidente Andrés Manuel López Obrador que si había investigaciones contra Cienfuegos aquí en el país. López Obrador dijo, referente a grupos criminales no, pero sí vinculado a los actos de corrupción en el sexenio anterior, que pues se tiene que investigar porque pues va de cajón porque el señor era secretario de la Sedena. Pero si 4 militares de confianza de Cienfuegos se encuentran todavía laborando, ojo, Cuarta Transformación, ojo López Obrador y ojo al secretario Luis Crescencio Sandoval. Es necesario que se les retire de su cargo, que se les investigue en este preciso momento, porque si no ha acabado la inseguridad en este país, porque hay que decirlo, mis queridos charritos, la seguridad en este país, la inseguridad, perdón, no ha cesado, no se ha limpiado del todo, es porque todavía hay manzanas podridas. Inclusive la misma Anabel Hernández señaló que tras la salida, que ya es un hecho, de la salida, no quién lo va a relevar, pero tras la salida de Durazo, bueno, pues está en la mira que sea Harfuch, pero Anabel dice que es peligrosísimo porque Harfuch trae la escuela de Genaro García Luna y que el presidente y Santiago Nieto no se deben de confiar. Entonces, muy importante este tema, pero son 4 funcionarios. Esta responsabilidad finalmente recayó en Luis Crescencio Sandoval, quien si bien es en diciembre de 2017 fue nombrado por el propio Cienfuegos como comandante de la región militar en Nuevo León y Tamaulipas, no era del círculo más cercano. Es decir que una vez que se va Luis Crescencio Cienfuegos, entra Luis Crescencio Sandoval, jamás fue del círculo cercano de Cienfuegos, pero es su responsabilidad en este momento investigarlos. De hecho, Sandoval no estuvo en la propuesta de relevos de Cienfuegos. La designación fue hecha directa por el presidente López Obrador, quien imagino, bueno, pues ya tendría López Obrador investigar la carrera de Luis Crescencio Sandoval. Se fijó que no tenía nada que ver con el sexenio anterior de Peña Nieto, porque es obvio, como son soldados, son del ejército, ellos no es como que de la noche a la mañana se conviertan, sino que es un proceso, empiezan con un puesto y posteriormente van escalando a jerarquías. Cuando llega un presidente, los investiga, bueno, en este caso López Obrador, le parece interesante la trayectoria de Luis Crescencio Sandoval y López Obrador dice, yo no quiero que Cienfuegos lo designe, yo lo voy a designar directamente porque a él es al que quiero como secretario de la Defensa Nacional. Pero aquí lo interesante es lo siguiente, que 4 militares eran cercanos, 2 ya se retiraron, uno de ellos es el que ahora era el que cuidaba a la hija de Enrique Peña Nieto y otros 2 se encuentran trabajando en el ejército mexicano.
mexicano que es importante, bueno, pues que la Cuarta Transformación los investigue. Ahora, ¿por qué España? ¿Por qué España? No hay que olvidar que Salinas de Gortari tenía una relación muy buena con el rey Carlos, podría decirse, quien también ya está siendo investigado, pero cuando se da el revuelo de todo lo de Emilio Lozoya, inquieto por Lozoya, Salinas de Gortari ya activó el trámite para recibir la ciudadanía en España, cuando ustedes recordarán que tenía la ciudadanía en Inglaterra. Entonces, vemos que todos se están moviendo a España, pero ahora ya se salió de España este sujeto que les platiqué, que estaría al frente de la seguridad de la hija de Enrique Peña Nieto, pero entonces es señal de que si hay un miedo, si hay un temor y deben de iniciar investigaciones contra, bueno, pues estos militares cercanos a Luis Crescencio Sandoval. Bueno, también está circulando otra nota que la DEA ya se estaba saboreando esta captura porque es, bueno, pues un cobro de cuentas que le debían a este grupo militar. ¿De qué se trata? Bueno, lo vamos a platicar más adelante. Pero bueno, aquí tenemos esto. Robles, Lozoya y Cienfuegos ya van tras altos funcionarios de Enrique Peña Nieto que son detenidos. Y es que Cienfuegos era de los más cercanos a Enrique Peña Nieto, totalmente. Tras altos funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto de 2012 a 2018 han sido detenidos Rosario Robles, Emilio Lozoya y se dio a conocer este jueves Salvador Cienfuegos. Te contamos más de estos personajes. Bueno, Rosario Robles sabemos que fue la encargada de desviar los recursos, Emilio Lozoya, el que se encargó de aceptar los sobornos por parte de Odebrecht, y Cienfuegos, quien se habría encargado de la seguridad del país, pero que en realidad, bueno, pues era un narco, ya se dio a conocer. Yo no lo descarto por completo porque pues ya conocemos cómo funciona todo esto y que ahora está enfrentando la justicia en Estados Unidos. Vamos avanzando con el tema del día de hoy, y es que es evidente. Anabel dice, ojo con el dato, no se puede desmarcar, no se puede quitar del renglón a Enrique Peña Nieto. Tan es así que no se puede quitar del renglón, mis queridos charritos, a Enrique Peña Nieto, que la hija ya anda moviendo las cuentas bancarias porque hay miedo, porque hay temor, porque el jefe que se encargaba de cuidarlos todavía, que era Cienfuegos, es detenido. Es porque van por mi papá y van también por nosotros, porque ellos saben que están viviendo de dinero robado y lo siguen utilizando, y eso es lo más descarado. Tú vas a decir, oye, Juncal, pero es que su papá, ni modo que ella lo entregue a la cárcel. Bueno, está bien, será su papá, no lo quiere entregar, pero si tú sabes que tu papá está haciendo cosas malas, en definitiva, ¿sabes qué? No puedo recibir el dinero y yo me dedico a otra cosa. Pero no, o sea, viven de eso, siguen viviendo de eso, y es lo que no podemos permitir. Entonces, es importante tomar en cuenta esto, es importante analizarlo a conciencia, ¿no? Que si ya empiezan a moverse, si ya empiezan a tener miedo, es porque también tienen cola que les pisen. Pues bien, vamos a escuchar a continuación el video, y dice lo siguiente. Vamos a ponerlo y dice así. La periodista Anabel Hernández sostuvo que Enrique Peña Nieto no puede decir que no sabía quién era Salvador Cienfuegos, así como tampoco Felipe Calderón puede desmarcarse de Genaro García Luna, o Claudia Sheinbaum puede desconocer el expediente de García Harfuch. Enrique Peña Nieto no podrá decir que no sabía quién era Salvador Cienfuegos. Honestamente no podrá decirlo, como tampoco Felipe Calderón puede decir que no sabía quién era Genaro García Luna, como hoy Claudia Sheinbaum no puede decir que no sabe, ahora al menos, no creo que no lo haya sabido, pero pongamos que no lo sabe, quién es Omar García Harfuch, y así podemos sacar una larga lista de funcionarios que actualmente, en estos tiempos, en este gobierno, no solo en el gobierno federal de la Ciudad de México, en otros estados de la República, siguen enquistados estos funcionarios. Tenemos que esperar que el gobierno americano venga y los detenga a todos. El general José Francisco Gallardo Rodríguez comentó que la captura de Salvador Cienfuegos obliga a revisar el adoctrinamiento y la currícula militar, pues él fue titular del colegio militar y las conductas que le atribuyen en Estados Unidos son equivalentes a traición a la patria. Hay que revisar también, y eso es parte de una obligación del Congreso, revisarle el adoctrinamiento de los militares, y aparte de ello las currículas de educación que tienen que ver con este tema. A mí me llama la atención que un personaje como Cienfuegos haya sido director del colegio militar,
participó en los servicios de inteligencia del ejército. ¿Qué enseñó? ¿Qué transmitió al ejército? Esos actos de corrupción, para mí, esto que está sucediendo con Cienfuegos, según el Código de Justicia Militar, es traición a la patria. La captura de Salvador Cienfuegos Claro que es traición a la patria, y es ahí donde me enoja, me molesta. Y qué bueno que dejen sobre la mesa el expediente de Harfuch, y espero que las autoridades actuales hagan algo al respecto, porque repito, como no se puede desmarcar Felipe Calderón de Genaro García Luna, como no se puede desmarcar Enrique Peña Nieto de Cienfuegos, caray, digo, tantos años trabajando con los hermanos Beltrán Leiva, tantos años trabajando con el Mayo, y aparte el señor estaba al frente de la escuela militar. Pues en qué momento, de qué forma, cómo lo lograba, y lo peor, ¿qué le enseñaba al ejército mexicano? Caray, ¿cómo es posible que permitamos esto? Así como tampoco, si el río suena, hay señalamientos en contra de Harfuch, hay irregularidades, hay un expediente ahí medio turbio, medio manoseado, que lo metieron con palancas de Genaro García Luna, no se puede desmarcar Claudia Sheinbaum. Y repito, y si así llegara a pasar, ojalá que no sea, que sale Luis Crescencio Sandoval embarrado y que López Obrador salga a decir que lo desconocía, no lo podemos aceptar, porque nosotros somos el pueblo, nosotros somos el tigre y exigimos cuentas claras. Y que eso también le demuestra a los funcionarios actuales que no se pueden ir con la finta de que, ay, bueno, pues trabajó en el sexenio anterior, pero aquí ya está limpio, va a querer hacer las cosas bien. No. Una cosa es predicar con el ejemplo, como dice López Obrador, dar el ejemplo, pero sí investigar a aquellos personajes que pudieran tener ahí algo podrido, alguna manchita, para ver si se puede quitar o ya de plano ni con cloro, ¿no? Entonces, me doy a entender, ya no se va a solapar a nadie, no se va a esconder a nadie. Ustedes saben que yo confío en el proyecto López Obradorista, lo he dicho abiertamente y no me arrepiento de haber votado por él. Siento que de los otros contendientes, López Obrador fue el mejor, y esta pandemia que estamos enfrentando, esta situación que estamos enfrentando, no hubiera sido posible con José Antonio Meade, Ricardo Anaya, eso me queda claro. Pero referente a Harfuch, si hay ahí algo turbio, si hay ahí un ruido, revisarlo y que salgan a aclararlo. Creo que eso es lo normal, eso es lo legal, y repito, no se va a solapar a nadie. El presidente sabe en general lo que implica la responsabilidad, y tiene que tener un control de sus altos funcionarios, nada de que no me di cuenta, como con Enrique Peña Nieto, con Felipe Calderón. Déjame en los comentarios qué opinas, pero vamos a seguir escuchando. Muestra la lealtad del ejército, pues el presidente y Sedena ya conocían que había una investigación contra el exsecretario y no la bloquearon. Así lo aseguró César Gutiérrez Priego, hijo del general Jesús Gutiérrez Rebollo, y señala que la investigación contempla a 10 generales. Mucha gente tratará de utilizar esta noticia para tratar de demeritar al ejército, y yo creo que al contrario. Y lo que nos demuestra esto es que la lealtad que existe hacia el pueblo de México y hacia el presidente de la República es tan grande que él prefirió hacerse a un lado, como yo siempre se lo habría estado pidiendo en mis columnas. ¿Por qué? Porque la realidad, Carmen, es que si el presidente de la República tuvo conocimiento, pues el secretario de la Defensa tuvo conocimiento también de que existía esa investigación en contra del general Cienfuegos. Yo creo que en vez de que lo demerite esta situación, pues demuestra que la lealtad sigue estando ahí. Lo que sí es que, por supuesto, que en la moral del personal militar, imagínate qué pensarán esos generales, esos oficiales, esos jefes y ese personal de tropa que se encuentran en una prisión militar por haber estado realizando su trabajo, o los familiares de todos aquellos militares que perdieron la vida, ¿no?, por hacer estas famosas guerras contra el narcotráfico y estas detenciones. El doctor Edgardo Buscaglia. Y es que es cierto, o sea, fíjense nada más, esto es traición a la patria por donde lo quieran ver. El código militar no se anda con cositas que si la consulta, no, eso es traición a la patria. Decir que le estás rindiendo honor a la seguridad nacional, que vas a entregar tu vida por tu nación, por tu país, mientras que estás pactando con grupos criminales. Y lo peor, ¿cuántas veces no llevaron a jóvenes militares de bajo
rango que les tocan los enfrentamientos, pues sí, cara a cara con grupos criminales y que perdieron la vida y que la familia se queda, bueno, mínimo la dio porque pues por cumplir una orden por el país, por la nación, y enterarte que el jefe que mandó a tu hijo, que mandó a tu familiar a que se enfrentara con los grupos criminales era del otro bando. O sea, imagínense eso, imagínense nada más el enojo, la molestia. Por eso ya no creíamos en las autoridades, por eso ya no creíamos en los policías, en la Policía Federal, en los militares, porque esa era la escuela que venían enseñando y se tiene que limpiar y se tiene que erradicar. Es facilísimo que se puede juzgar a este señor, nada más bien es cuestión de movernos. Ya estaría el Congreso, o sea, ya estaría ahí moviéndose, tan bien que ganan, tantas oportunidades que tienen, tantos beneficios, ya estarían ahí inclusive trabajando desde hoy que es sábado, pero falta gente que se motive, que se mueva, que no tengamos que andarlos arreando.